vamos a tener que ir rápido, ¿sí? Pero cualquier cosa, eso sí les pido de favor, detenemos y me preguntan si algo no está claro, ya, porque no hay de otro, ¿sí? Ya, chicos. Hoy vamos a ver entonces reproductor masculino. Entonces, para hablar del reproductor masculino, obviamente hay algunas cosas elementales, como por ejemplo, cuando hablamos de los gametos, obviamente tiene que estar claro que nos referimos al ovocito y al espermatozoide. De manera general estamos dando estos conceptos. Cuando hablamos de gónadas, órganos sexuales primarios, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son los órganos sexuales primarios? ¿Cierto? Los ovarios y los testículos, ¿ya? Porque el óvulo es la célula, ¿ya? Cuando hablamos de órganos sexuales secundarios, ¿a qué hace referencia? Dale, eso se sabe. Cuando hablan de órganos sexuales secundarios, ¿a qué se refiere? Los primarios ya, testículos para el hombre, ovarios para la mujer. Los secundarios, todo lo demás, ¿no es cierto? Ya, todo lo demás. Entonces, en el caso de las mujeres, el útero, la vagina, la vulva, todo lo que incluye la vulva, las trompas de falopio. En el caso de los varones, obviamente, testículo, pene, escroto, y obviamente a eso hace relación órganos sexuales secundarios. Y cuando hablamos de caracteres sexuales secundarios, ¿a qué hace relación? Eso ya sabe. No, caracteres sexuales secundarios. ¿Qué son caracteres? ¿Cómo nos vemos, no es cierto? Entonces, esos son los caracteres sexuales secundarios. Es decir, las características que tienen que ver con la disposición de la grasa, con el tema de la voz, con la disposición del vello púbico. Sí, eso hace relación a caracteres sexuales secundarios. Entonces, ya hablando un poquito más específicamente del aparato reproductor masculino, ya han de haber escuchado tal vez algo referente a esto, solo vamos a mencionarlo rapidísimo. Cuando hablamos de el determinante o la determinación del sexo, o qué es lo que determina el sexo, tenemos que recordar que hace relación a un sexo cromosómico en relación obviamente a los cromosomas, es decir, XX en el caso de las mujeres, XY en el caso de los varones. Y aquí hay un gen o una característica importante que es este gen SRY o factor determinante que va a justamente determinar el hecho de que la vía o la formación o todo el desarrollo embriológico vaya hacia el aparato reproductor masculino. Como ustedes ven aquí, tenemos un grupo de genes que van a participar en diferentes grados, en diferentes medidas en esta, digamos, entre comillas, cascada de acontecimientos que permiten un desarrollo adecuado del aparato reproductor masculino. Pero los más importantes obviamente es este SRY que se encuentra en el brazo corto del cromosoma Y, y obviamente luego vamos a hablar también un poquito, o le vamos a mencionar al factor inhibidor de Müller, que es este factor que va obviamente a frenar el desarrollo hacia, digamos, la vía femenina y va a permitir obviamente que se siga dando un desarrollo adecuado del aparato reproductor masculino. Entonces, obviamente, como siempre, nos toca hablar un poquito de embriología para luego correlacionar con las imágenes histológicas, obviamente y más que nada para saber de dónde mismo es que viene. En este caso, el aparato reproductor masculino tenemos estas tres fuentes: el mesodermo intermedio, el epitelio mesodérmico y las células germinales primordiales. Aquí en este esquema ustedes tienen a las células germinales primordiales, que son las que van a llegar hasta las crestas urogenitales y van a producir o van a generar el desarrollo de los cordones sexuales primarios y la proliferación de todo lo que tiene que ver con el resto, ¿no? Inicialmente aquí obviamente se va a desarrollar el testículo y luego las vías. Como ven ustedes acá tenemos la representación del ducto mesonéfrico y del ducto paramesonéfrico. Entonces, el ducto paramesonéfrico da origen ¿a qué?
A las trompas de falopio. Exacto, ¿cierto? Aparato reproductor femenino. Mientras que el ducto mesonéfrico es el que va a dar origen a todo el sistema de conductos del aparato reproductor masculino, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿cierto? Entonces acá nuevamente tienen ustedes el esquema de las células germinales primordiales que van hacia las crestas urogenitales y van a empezar a proliferar. Entonces, tenemos aquí el esquema un poco más desglosado, en donde tenemos la proliferación. Obviamente se forman los cordones sexuales primarios y empieza la formación aquí, como ven ustedes, de los cordones seminíferos, que son estos de aquí. Obviamente la formación de las capas, la túnica albuginia en el caso del testículo, y obviamente, como ven aquí, el desarrollo de la red de testis, y obviamente empieza el desarrollo de los túbulos mesonéfricos, que van a dar origen a las vías espermáticas que vamos a ver, es decir, hace relación a todo lo que tiene que ver con epidídimo, ducto deferente, ¿no? Las estructuras, y como ven aquí, obviamente los ductos paramesonéfricos ya frenan su desarrollo. Entonces, ¿qué gen está implicado? Aquí justamente este gen que les decía, el factor inhibidor mulleriano, este factor, que es producido por las células de Sertoli, que luego ya las vamos a conocer, ¿no es cierto?, dónde se encuentran. Y obviamente en el desarrollo embriológico son importantes porque justamente estas células producen el factor inhibidor mulleriano, que va obviamente a permitir que se desarrolle de una manera adecuada el aparato reproductor masculino y se frene, como les digo, el desarrollo del aparato reproductor femenino. Acá tienen ustedes entonces del mesodermo intermedio, las crestas urogenitales, y como una cosa importante que hay que recordar, las células de Leydig, ¿no?, que son las productoras de testosterona, y que la testosterona obviamente en esta fase también va a ser muy importante porque va a estar en grandes cantidades y va justamente a permitir un desarrollo adecuado del aparato reproductor masculino. Tenemos las células germinales primordiales, que obviamente su importancia radica en que de aquí es de donde se van a originar las espermatogonias, que como vamos a ver son las células madre o las células primitivas, las primeras células de las que se va a desarrollar los espermatozoides a nivel de los túbulos seminíferos. Entonces, como ven aquí, se forma el cordón sexual primario y obviamente los cordones seminíferos, que terminan finalmente formando el parénquima testicular. Como ven aquí el resumen, obviamente tenemos este gen determinante testicular, el SRY, en el brazo corto del cromosoma Y. Obviamente este va a determinar que el desarrollo sea hacia la formación del testículo, y posterior a la formación del testículo también debemos tener presente a las células de Sertoli, productoras del factor inhibidor mulleriano, y a las células de Leydig, que son las productoras de testosterona. Como ven ustedes aquí, las células de Leydig y la producción de testosterona es muy importante para el desarrollo posterior de todas las estructuras que forman parte del aparato reproductor masculino. Como ven ustedes aquí, pene, escroto, obviamente las glándulas anexas, próstata, vesículas seminales, se desarrollan entonces gracias a la acción de la testosterona. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos, para un desarrollo, digamos, adecuado, necesitamos que todo esta cascada o este desarrollo sea sea adecuado y esté adecuadamente coordinado, sin alteraciones en ninguno de los niveles, es decir, sea en el nivel cromosómico, sea ya en el nivel hormonal, para que el desarrollo termine siendo adecuado. Entonces, con todo esto, ¿qué queremos decir de una manera más, o qué les decimos de una manera más simple, o digamos más tosca? Si esto no hubiera, ¿qué pasaría con todos los productos? ¿Qué sería si no habría esta determinación? Todos estaríamos determinados a ser mujeres, ¿no? Entonces, esto es lo que permite justamente que el desarrollo, por eso dice en esta diapositiva decía, ¿qué es lo que determina este desarrollo, ¿no? Está determinado por esto. Entonces, cuando hay alteraciones en cualquiera de estos niveles, siempre la tendencia va a ser hacia el desarrollo femenino.
¿sí? Porque estamos como previamente codificados para el desarrollo femenino. Ya, eso como simplemente una introducción. No vamos a entrar ya directamente en lo que es en la estructura del testículo y obviamente la parte histológica. Aquí tienen ustedes un esquema del testículo con sus capas. En la parte externa tenemos la túnica vaginal, luego tenemos la túnica albugínea, que es esta de aquí, la más, y luego estamos viendo aquí lo que básicamente vimos de dónde se desarrollan, que son los túbulos seminíferos, que son estas estructuras contorneadas que forman el parénquima testicular. Luego estas en su porción que corresponde al mediastino testicular se continúan obviamente con la red de testis, con los conductos eferentes que desembocan en la cabeza del epidídimo, y aquí tenemos el epidídimo con sus tres porciones: la cabeza, el cuerpo, la cola y el conducto deferente. Entonces vamos a revisar obviamente lo que tiene que ver con los túbulos seminíferos y cómo están estructurados, y obviamente el sistema de conductos. Aquí tienen ustedes el corte histológico. Entonces tenemos las túnicas, ¿no? La túnica vaginal por fuera, la túnica albugínea más hacia la parte ya interna, directamente en relación con el parénquima, y obviamente en la parte de acá arriba podemos ver el epidídimo, ¿sí? Aquí está también otra porción del epidídimo, que es la porción correspondiente al cuerpo. Entonces tenemos desde afuera las túnicas, túnica vaginal, luego túnica albugínea, y luego obviamente tenemos los túbulos seminíferos, que es lo que vamos a revisar a continuación. Aquí tienen ustedes una imagen macroscópica. Esto se recibe en los departamentos de patología. Entonces obviamente cuando recibimos una exéresis o una orquiectomía, recibimos obviamente el testículo, y es para que ustedes correlacionen, porque a veces nos quedamos en el esquema y como que no creemos. Entonces obviamente, si ustedes se fijan, es prácticamente como el dibujito que les acabo de mostrar. Aquí tenemos el parénquima testicular. El parénquima testicular normal tiene este color amarillo, como brillante, homogéneo. ¿Qué quiere decir homogéneo? Que no tiene otras coloraciones o otras estructuras, ¿no? Que se ve como una sola cosa. Tenemos esto. Obviamente este es el parénquima testicular. Entonces, por lo tanto, esta primera capita o esta lineecita blanca corresponde a la túnica albugínea, ¿sí? La primera es la albugínea, y luego por fuera tenemos a la túnica vaginal, que es esta de acá. Entonces esto de aquí, que se ve también amarillito, corresponde al epidídimo. Aquí están viendo ustedes el epidídimo en la otra mitad de este corte. Aquí están viendo el epidídimo. Todo esto corresponde a epidídimo, ¿no? Y obviamente esta parte de aquí, ustedes obviamente notaron esta diferencia, pues lógicamente para tener una pieza macroscópica, la razón por la cual le sacaron esto, pues es esto, ¿no? Tiene una neoplasia, un tumor aquí testicular, que obviamente se ve diferente al parénquima normal, a la coloración habitual. Entonces obviamente nos llama la atención porque tiene bordes irregulares, y obviamente es una neoplasia que está metida aquí, que no corresponde, ¿no? ¿Y esto de aquí qué es? No, el epidídimo está acá. Verán que no me están parando bola. Este es el epidídimo, ¿cierto? Acuérdense que aquí está el testículo y el epidídimo es así, ¿no? O sea, le está cubriendo ahí. Por eso es cabeza, cuerpo, cola. ¿Ya? Entonces el epidídimo siempre lo vamos a ubicar adyacente al testículo, ¿no? Esto es el epidídimo. Yo les estoy diciendo esto de acá. ¿Qué es esto? ¿Qué estructura del testículo es? Digan nomás, no tengan miedo. ¿Qué es? Digan duro entonces, porque no les escucho. ¿Qué es? Pero ¿cómo se llama toda la estructura? El conducto deferente está dentro de esto. Cordón espermático. Cordón espermático, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué es el cordón espermático?
es prácticamente lo que le sostiene al testículo, ¿no es cierto? Es toda la estructura que están viendo ustedes ahí, que incluye vasos, incluye nervios y obviamente incluye el conducto deferente. Entonces es toda esta estructura de aquí, que prácticamente es la estructura que le está uniendo al testículo con la cavidad abdominal y obviamente hacia el otro extremo con el escroto, o dentro del escroto. Entonces, aquí sí ya vamos a la estructura histológica. Como ustedes ven, tenemos entonces desde la parte externa la túnica albuginea, ¿no? Tejido fibroconectivo, y aquí desde el punto de vista histológico ya podemos ubicar una capa más que es la túnica vascular, que es esta de aquí, que está inmediatamente por debajo de la albuginea y que obviamente se llama así porque aquí vamos a identificar vasos sanguíneos como estos que ustedes están viendo aquí. Entonces todo esto de aquí, todas estas estructuras que son túbulos seminíferos, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué idea tienen ustedes cuando dicen túbulo? ¿Qué es un tubo o túbulo? Ya, que tiene hueco, que diciendo bonito se dice luz, ¿cierto? Para no decir que tiene hueco, tiene luz. Entonces aquí nosotros estamos viendo la luz, ¿no es cierto? De un montón de túbulos estamos viendo la luz. Entonces esta es la imagen histológica que ustedes van a ver para reconocer que están viendo un testículo, ¿sí? Obviamente van a ver muchos túbulos juntos. Obviamente lo que están viendo aquí es el estroma, septos de tejido fibroconectivo y algunos vasos y los túbulos seminíferos. Entonces, si nos acercamos, como yo siempre les digo, la panorámica entonces va a ser así. Ustedes ven muchos túbulos y cuando se acercan encuentran entonces una estructura como esta de acá. ¿Qué les parece esto? Sin todavía especificar nada, ¿qué les parece este epitelio de aquí? ¿Cómo lo definirían a este epitelio? ¿Simple o estratificado? Miren, aquí está. Esto es la luz y aquí está el epitelio. Entonces, ¿qué les parece? ¿Tiene múltiples células o tiene una sola célula? Múltiples células, ¿no es cierto? Entonces, la primera idea que quiero que se acuerden es que el epitelio o los túbulos seminíferos tienen un epitelio que es estratificado, ¿sí? Es decir, vamos a tener diferentes niveles de células. No vamos a ver como otros epitelios simples en donde solo vemos una hilera simple de células, sean estas planas, cúbicas, cilíndricas. En este caso vamos a ver múltiples estratos o múltiples niveles de células de diferentes características que obviamente forman parte del epitelio del túbulo seminífero, ¿sí? Entonces, en el epitelio del túbulo seminífero van a encontrar ustedes básicamente dos tipos de células: las células germinales y las células de Sertoli, ¿sí? Las células germinales, que van a ser la mayoría, y las células de Sertoli, que son ¿qué? ¿Qué son las células de Sertoli? ¿Qué hacen? ¿Le dan qué? Ya producen eso, pero estructuralmente, ¿para qué están ahí las de Sertoli? Sostén, ¿cierto? Es sostén y forman esta barrera hematotesticular que es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa en los testículos? ¿Qué es lo que está pasando en los testículos todo el tiempo? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver aquí? Quiero decirles esto para que ustedes se acuerden de eso, que probablemente es un poco más, digamos, entre comillas, simple, y luego lo pasen a las imágenes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en los testículos todo el tiempo? Eso, ¿qué pasan haciendo? ¿Qué pasan haciendo los testículos? Aparte de que te pican de vez en cuando y te rascan, se distraen, ¿verdad? ¿Qué pasa en los testículos? ¿Qué? Se pasan formando
espermatozoides, ¿no es cierto? ¿Y qué es este proceso de la espermatogénesis? Básicamente, ¿qué procesos se dan ahí? Maduración, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a tener, entonces en este epitelio, que como les digo son células germinales y las células de Sertoli, nosotros vamos a ver los diferentes momentos del proceso de espermatogénesis, es decir, los diferentes tipos de células que se expresan aquí histológicamente de este proceso de espermatogénesis. ¿Ya? Entonces, otra cosa importante que tienen que acordarse es que entonces, si es un epitelio que tiene maduración o que está en formación, vamos a tener nosotros células que son más inmaduras y las células que son ya las células más maduras, o digamos cuando ya van a convertirse en espermatozoides. Entonces, las células más inmaduras o las células madre, ¿en qué parte del túbulo van a estar? ¿En la base o en la luz? En la base, ¿no es cierto? Entonces, todo epitelio que tiene una maduración siempre va a tener sus células germinales o madres en la parte basal, y conforme va madurando va hacia la parte apical, ¿no es cierto? En el texto le llama compartimento basal o compartimento abluminal, al que ya está cerca de la luz. Esto es importante, ¿por qué? Porque ustedes van a ubicarse una vez que ya reconocieron que es testículo, que son túbulos seminíferos, se acercan y obviamente entonces van a reconocer cuando, o sea, ustedes pueden decir, esto es una maduración normal, o estoy viendo un testículo normal. ¿Y cómo sé que eso está normal? Porque obviamente voy a ver los diferentes momentos de la espermatogénesis. Entonces eso es lo que vamos a aprender ahora. Aquí ya nos acercamos mucho más a un túbulo seminífero, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo la luz y obviamente están viendo ustedes muchas células, ¿no es cierto? Están viendo muchas células. Entonces ahora, igual, sin saber los nombres propios, quiero que me digan, ¿qué les parece estas células? ¿Qué forma tienen la mayoría de estas células? Ya, ¿cierto? Es como redondo. ¿Y los núcleos qué son? Redondos. ¿Ya? Entonces los núcleos de las células germinales van a ser redondos, así como todas estas de aquí. ¿Sí ven? Entonces quiero que se vayan fijando en ciertos detalles y luego simplemente les vamos a poner nombre. Entonces la mayoría son células que tienen núcleos redondos. Y aquí está su citoplasma. Le podemos dibujar aquí este citoplasma de esta célula. Aquí está otra, aquí está otra. Ahora, hay unas células que están más grandes y hay otras más chiquitas. Las más chiquitas, ¿para dónde están? ¿Para la base o para la luz? Para la luz. Ya. Entonces aquí tenemos estas más chiquitas. Aquí está una, otra. Esta ya está un poquito más grande, digamos mediana. Y acá están otras más grandes. Ya, entonces, esto quiero que se acuerden. Entonces estamos ya les vamos a poner nombre. Entonces obviamente tenemos unas que son más grandes, otras que son más pequeñas y que están hacia la luz. Y obviamente tenemos otras, como estas de aquí, que están pegadas ¿a qué? A la basal, ¿no es cierto? A la parte basal del túbulo seminífero. Entonces, vamos a ponerles nombres. Entonces tenemos espermatogonias, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátides. Y dentro de las espermátides tenemos las espermátides tempranas, las espermátides tardías. Ya. Entonces, ahora yo les di los nombres, ¿no es cierto? ¿Cuáles serán espermatogonias de todas las que vimos? Ya solo por el nombre, ¿no es cierto? Las que están abajo. Entonces estas son espermatogonias, las que están en la parte basal. Luego tenemos los espermatocitos primarios, son estos. Entonces, por lo tanto, los espermatocitos primarios son los más grandes, ¿ya? Son las células más grandes y que tienen la cromatina gruesa o grumosa. ¿Eso cómo se expresa en esta foto? Porque son los más negritos. Si ustedes se fijan, son los más negritos, los más oscuros, y aparte se ven como que tuvieran bordes como arrugados, como irregulares.
Sí, acá tal vez eso se ve también, aquí también, en esta de aquí tal vez un poco más, aquí este. Entonces son espermatocitos primarios. ¿Ya? Si sigo para arriba solo por lógica, ¿qué será? Secundario, ¿cierto? Espermatocito secundario. Y los más chiquititos, los que les vimos como los más chiquititas estas, las espermátidas. ¿Ya? Las espermátidas. Las más chiquititas y que están hacia la luz son las espermátidas. ¿Ya? Cuando tienen esta forma redonda, todavía son células redondas, el citoplasma también redondo, son espermátides tardías. Cuando ya empiezan a alargarse, como que se quieren parecer a espermatozoides, pero no se han despegado del epitelio, son espermátides tardías. Como las que están arriba. ¿Ya? Como las que están más acá arriba, por ejemplo estas. ¿Ya? Obviamente en este corte no se están viendo así muy bonito, ya vamos a ver otras fotos en donde tal vez les queda más claro eso. ¿Ya? En términos generales quiero que se acuerden entonces de los túbulos seminíferos. Primero son túbulos, van a tener una luz, una parte basal y una parte luminal. En la parte basal vamos a encontrar a las células inmaduras, a las espermatogonias. Luego tenemos a los espermatocitos primarios, que son las células más grandotas. Tenemos a los espermatocitos secundarios y a las espermátidas. ¿Ya? Entonces aquí ven ustedes que están señalados. Estas células son las que nos saltamos. ¿Sí ven estas de aquí? Este núcleo, acá está otro. Ya. Estas no se parecen a las otras, son más bien alargadas, núcleos alargados, los citoplasmas mal definidos entre la una y la otra, son fibras, ¿no es cierto? ¿Y a qué fibras se parecen? ¿A qué tipo de fibras? Fibras musculares. Ya estas células se llaman células mioides. ¿Ya? Son células mioides. ¿Y para qué van a estar ahí? Y si les digo que tienen una función prácticamente contráctil, justamente es para que una vez que se forman los espermatozoides puedan contraerse y permitir que estos avancen hacia el sistema de conductos. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver, luego de ver esta foto, probablemente resulte un poco más simple ver aquí un esquema. Entonces aquí tenemos en la parte basal las células mioides, que son estas largas. Núcleos alargados, son fibras, si ven que el citoplasma se mezcla con las vecinas, se ven los núcleos alargados, son las células mioides. Luego tenemos a las espermatogonias, ¿no es cierto? Estas de aquí, las espermatogonias. Luego tenemos a los, ¿estos qué son? Espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios. Estas son espermátides tempranas y espermátides tardías. ¿Ya? ¿Y estas de aquí? ¿Qué serán estas? Ya, células de Sertoli, ¿cierto? De las que todavía no hemos hablado directamente. Entonces, ya tenemos entonces cuando nosotros vemos esto, nosotros podemos decir hay una maduración adecuada, ¿cierto? Está este testículo adulto está con una maduración adecuada, con células, con espermatogonias, con espermatocitos primarios, secundarios, espermátidas, ¿no es cierto? Y obviamente tenemos estas células. Entonces, ¿qué diferencia le ven ustedes entre las células germinales y las células de Sertoli? ¿Cómo definirían este núcleo? Ya, está en el centro, bueno ya, pero en la forma. Comparen este de aquí con este núcleo. Alargado, ¿no es cierto? Alargado. Está como alargado. Aquí le llamo una célula cilíndrica. ¿Por qué le llama cilíndrica? Obviamente porque tiene un núcleo alargado. Y obviamente todo lo que está en naranja aquí, ¿qué será?
¿Qué será todo lo que está en naranja alrededor de este núcleo? Es el citoplasma de la célula de Sertoli. ¿Ya? Entonces, acuérdense que una célula está constituida por un núcleo, como en este caso de aquí estamos viendo un espermatocito primario. Este es un núcleo y esto que está en celeste es el citoplasma. Ya, en la célula de Sertoli aquí está el núcleo y todo lo que está en tomate o en naranja es el citoplasma. Entonces, si ustedes recuerdan cuál es la función de la célula de Sertoli, obviamente es sostén. Y por eso tiene estas prolongaciones del citoplasma que obviamente están sosteniendo todas las etapas de maduración de las células germinales, como ustedes ven aquí. Entonces lo que se menciona es que mientras están aquí madurando, todas estas células están en parte conectadas con el citoplasma de una célula de célula. Solo en el momento en el que pasan de espermátide tardía a convertirse en espermatozoide, en ese momento se liberan a la luz y dejan de tener contacto con las células de célula. ¿Sí? Obviamente estas son importantes porque forman parte de la barrera hematotesticular, y la otra característica que tienen que recordar es que presentan un nucleolo evidente. Entonces, nuevamente volvemos a la imagen anterior. ¿Cuáles de estas de aquí creen que son Sertoli? ¿Cuál? La que está lo... No, que digo, la E. La de abajo. Fíjense ustedes que no es tan fácil, pero obviamente si ustedes recuerdan la forma del núcleo, que es más alargado y tiene la presencia del nucleolo. En este caso, sí, a diferencia del resto de células, como esta de aquí, por ejemplo, que yo puedo dibujar el núcleo y el citoplasma claramente, aquí yo obviamente me estoy basando en las características del núcleo, porque como les digo, el citoplasma está repartido en todo el epitelio. Entonces obviamente el citoplasma no va a poder ser bien definido. Es un corte histológico normal, ustedes van a ver así, y les van a encontrar a las células de Sertoli por la morfología nuclear. ¿Ya? ¿Me vas a preguntar algo? Ya. Vamos. Entonces acá tienen ustedes ya un corte un poco más real de lo que realmente se ve, porque obviamente las imágenes más didácticas son un poco más simples para entender, pero obviamente ustedes aquí tienen un túbulo seminífero. Entonces se ubican hacia acá, están las células. ¿Estas qué son? Son fibras. Las mioides, ¿no es cierto? Ya. Entonces, por lo tanto, estas de aquí son las espermatogonias, ¿no es cierto? Ya. Seguimos subiendo. Esta de aquí, tal vez en este otro lado se vean mejor. Si ven que cuando ya tienen ustedes un corte histológico, digamos, ya no tan ideal, obviamente las células como que se solapan unas con otras. Pues obviamente es un poco más complicado, pero obviamente seguimos simplemente en orden, y por lo tanto en la siguiente hilera corresponderían las células a los espermatocitos primarios, que aquí obviamente no se están viendo tan bonito como en la imagen anterior, pero estas de aquí me sirve más para estas de aquí. ¿Qué células son estas? ¿Sí ven? Estas de aquí son 60, ¿ya? Esas se ven alargadas y tienen nucleolo. ¿Ya? Ojo, no se confundirán, verán que estamos hablando de características del núcleo. Núcleo y nucleolo. Y las que ya eran más alargadas y parecían ya como que espermatozoides, ¿dónde ven? ¿Cuáles? Las que estaban cerca de la luz. Estas. Entonces tú tienes que irte a la luz. Por ejemplo, esta de aquí, esta de acá, esta de aquí. Ya estas corresponderían a espermátides tardías, ¿no es cierto? Y a las que están alargadas. Vamos a avanzar. Aquí tienen ustedes el mismo corte,
Acá quiero que se fijen en esta comparación, ¿no? ¿Qué les parece estas dos imágenes? ¿Cómo le definirían las diferencias entre este de aquí y este de acá? ¿Qué les parece esto de aquí? El tamaño. Estos son túbulos seminíferos. En relación a los de abajo, ¿qué están? Más pequeño. Más pequeñitos, ¿no es cierto? Ya, eso es uno. Y luego, miren, esto es la parte del intersticio, o sea, en medio de los túbulos. Aquí básicamente no estamos viendo un poco de tejido del intersticio, pero acá, ¿qué estamos viendo? ¿Qué les parece esto? Les llama la atención, ¿por qué? Porque son células, ¿no es cierto? Son un montón de células de citoplasmas eosinófilos rojos. Aquí están sus núcleos y todos están en el intersticio. Entonces le vamos a ver en un testículo adulto. Normalmente en el testículo adulto ustedes ven así. Este estroma laxo con algunas fibras y aquí están estas. ¿Qué células serán? ¿Cuáles son las células intersticiales? Las de Leydig, ¿ya? Entonces estas son células de Leydig, productoras de testosterona, ¿ya? Entonces las células, ¿dónde les van a buscar? En el intersticio, ¿ya? Son intersticiales. Entonces estas que estábamos viendo un montón, ¿qué son? Por lo tanto, estas, ¿qué son? Células de Leydig. Unos tubulitos chiquitos que tienen menos epitelio germinal. Entonces esto corresponderá a un niño, ¿cierto? A un testículo probablemente fetal, ¿sí? Entonces, que se caracterizan obviamente por la abundancia de células de Leydig y los túbulos más pequeños, diferente de lo que vemos acá. Entonces nosotros tendríamos que buscar las células de Leydig aquí, en grupos de células eosinófilas que evidentemente en este corte no se están viendo. Entonces, lo que acabamos de ver, lo que acabamos de aprender, obviamente de una manera rapidísima y viendo directamente a la histología, es esto de aquí, que es todo el proceso de espermatogénesis, ¿ya? Entonces ustedes tienen una fase espermatogónica, que es esta de aquí, una fase espermatocítica, que es esta de aquí, y la fase de espermátide, que es esta de acá, y obviamente termina con la formación de los espermatozoides. Entonces, la fase espermatogónica obviamente se desarrolla las espermatogonias y este proceso se da por división mitótica, ¿ya? Mientras que la fase espermatocítica se da por meiosis, ¿ya? Y la fase de espermátide es el proceso mediante el cual estas espermátides van a convertirse en espermatozoides, que se conoce también como espermiogénesis, ¿ya? Espermiogénesis. Entonces ahí tienen que también estar claros en dos términos. Una cosa es la espermatogénesis, que es todo el proceso, y otra cosa es cuando hablamos de espermiogénesis, que es la formación simplemente de los espermatozoides, desde que son espermátides hasta que se convierten en espermatozoides. Entonces tenemos que todo este proceso que aprendimos a distinguirlo en la histología tiene una fase que es por mitosis y una fase que es por meiosis, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la mitosis? ¿Qué hace la mitosis? ¿En qué célula se da y cuál es el objetivo de la mitosis? ¿Pero qué pasa? ¿En qué tipo de células y cuál es la diferencia? Exacto. Ya, ¿y la meiosis? Ya. ¿Y cuál es el resultado de la una y de la otra? No es igual. Ya, en el caso de la Mitosis. ya. ¿Y en la meiosis? La meiosis, ¿qué? Son células, finalmente terminan siendo, ¿qué es el espermatozoide? Haploide. Ese es el resultado, ¿ya? Entonces la una es una división
simplemente una célula que da dos células hijas idénticas para conservar. Entonces igual pasa aquí, las espermatogonias hacen ese proceso para que sigan existiendo espermatogonias todo el tiempo. En este momento, cuando pasan al espermatocito primario, empieza la meiosis para que finalmente termine produciéndose el espermatozoide. Obviamente en este proceso de meiosis hay lo que se conoce como recombinación, crossing over, que es lo que permite la diversidad genética. Entonces ustedes necesitan saber bien, no solo para la histología, sino para todo el aparato reproductor masculino, deben tener claro qué es la mitosis y qué es la meiosis, ¿sí? Y eso es importante que ustedes lo manejen bien. Aquí nuevamente, simplemente para reforzar, ustedes están viendo células de estas. Ya, acuérdense la forma del núcleo y la presencia del nucleolo, ¿sí? Mientras que estos que son primarios, ¿no es cierto? Estos de aquí son primarios, este también primario, estos ya espermatogonios, ¿no es cierto? Y estos de acá, las espermátidas, ¿ven? La diferencia obviamente aquí se ve muy claro. Y estas de acá, ¿cómo se llamaban? Mioides, ¿no es cierto? Y en el intersticio las de Leydig, ¿no es cierto? Y ya saben todo. Ahí fíjense ustedes, ¿para qué nos sirve tener este conocimiento? ¿Sí? Que obviamente para ustedes les resulta cansón, aburrido, feo. El objetivo final es que ustedes tengan una idea de correlación de qué es lo que pasa en este proceso de espermatogénesis desde el punto de vista histológico, y que obviamente cuando vean un túbulo seminífero así, les llama la atención. ¿Qué les parece este túbulo seminífero? ¿Qué células hay aquí? Son espermatogonias, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y qué pasa con este túbulo seminífero? A diferencia de todos los que hemos estudiado. No hay maduración, ¿no es cierto? Ya, ese es el objetivo. Por eso les traje estas imágenes. O sea, el objetivo, la correlación para tanta lata, para esta cosa fea es esto, ¿no? Que podamos nosotros entender que en un proceso de infertilidad lo que vamos a ver histológicamente o morfomicroscópicamente es esto. Y vamos a entender el porqué de la infertilidad, porque aquí estamos viendo que hay un problema en la maduración del epitelio germinal de este túbulo seminífero. Estamos viendo un predominio de células germinales de espermatogonias y la presencia de células de... ¿Cuáles son estas? Cerdas. Entonces, si no se producen las germinales, ¿qué es lo único que vamos a ver? Cerdas, ¿cierto? Lo único que vamos a ver es células de cerdas. Y estas que están acá, ¿qué son? Leydig, ¿cierto? Son células de Leydig. Ya, otro ejemplo, igual, infertilidad, entonces encontramos solo espermatogonias y células de cerdas. Acá tenemos otro ejemplo, estas de aquí son Leydig. Entonces, ¿cómo son las de Leydig? Son células de citoplasmas amplios, grandes, rojos, eosinófilos y que forman estos grupos celulares en el intersticio del testículo. Este montón de células, entonces, ¿qué son? Leydig, ¿no es cierto? Ya un grupo de células de Leydig, simplemente para que se acuerden la morfología de las células de Leydig. ¿Ya? Entonces, ¿puede regresar? Por favor. ¿puedo regresar a cuál? Ahí está. Ahí está. Aquí, ¿qué están viendo? ¿Qué células son estas? ¿Ya? Es decir, aquí no hay nada de producción de espermatozoides, es decir, no hay nada de maduración. Estamos viendo pura célula de Sertoli, no hay ni espermatogonia, solo tenemos células mioides y células de Sertoli. ¿Ya? Esto es lo que ya habíamos dicho. Ustedes tienen que acordarse de la mitosis y la meiosis y qué es lo que pasa en cada una de estas. Con eso terminamos el túbulo seminífero. ¿Ya?
Vamos a hablar entonces de las vías espermáticas, ¿ya? Entonces, aquí estamos, ¿no? Vimos los conductos, vimos los túbulos seminíferos. Entonces, ahora vamos a hablar, obviamente, de las vías. Entonces, una vez que ya se han formado los espermatozoides, obviamente tienen que salir por el sistema de conductos. La primera ramificación corresponde a los tubos rectos. Es la primera ramificación antes de la red de testis. Luego viene la red de testis, luego los ductos eferentes, luego la cabeza del epidídimo, todo lo que tiene que ver con el epidídimo, y el conducto deferente finalmente. Entonces, obviamente, si son ductos, igualmente vamos a ver estructuras tubulares, es decir, estructuras que tienen luz. Vamos entonces a reconocer aquí. Entonces, miren ustedes, aquí, ¿qué ven aquí? En esta parte, ¿esto qué corresponde? A un túbulo seminífero, ¿no? Entonces, aquí obviamente se está llegando hacia el mediastino testicular y nos encontramos con la red de testis. Entonces, ¿cómo vamos a identificar la red de testis? Por esto, porque presenta estas estructuras que son tubulares y que tienen trayectos, digamos, irregulares, que se ven justamente, por eso se llama red de testis, porque tiene estas estructuras complejas, ramificadas, y que están revestidas simplemente por un epitelio simple cúbico, ¿sí? Entonces, obviamente, estamos viendo aquí estas estructuras. Vemos aquí que termina, digamos, los túbulos seminíferos y empieza la red de testis. Justo en esta parte está la transición de los tubos rectos. Los tubos rectos es la primera ramificación o la primera porción de las vías espermáticas, ¿ya? Que tiene simplemente un epitelio simple. Miren aquí, si ustedes se fijan, aquí está todavía como la mitad de un túbulo seminífero y ya empieza este epitelio simple. Estos de aquí realmente histológicamente son muy difíciles de identificar, porque obviamente esta primera porción hay que buscarle minuciosamente para encontrar. Pero obviamente ustedes deben saber que la primera porción del sistema de conductos lo constituyen estos tubos rectos. Luego, lógicamente, viene la red de testis, que ya es mucho más evidente por su estructura, con este epitelio simple cúbico, y luego ya nos encontramos con los conductos eferentes. Estos sí ya son con características más específicas, como las que estamos viendo aquí. Son estructuras igualmente tubulares que están revestidas por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ¿sí? Que tiene presencia de cilios. Entonces, esa es la característica: cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Y ese epitelio va a ser para los conductos deferentes, para el epidídimo y para el conducto deferente. Un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Y a partir de aquí, de los conductillos deferentes, aparece la capa de músculo liso, que es otra característica que nos va a permitir diferenciar esta porción. Entonces, aquí tenemos, miren ustedes, esto ya se ve, obviamente, las estructuras tubulares. Obviamente en algunos casos como estos se van a ver más alargados, en otros se van a ver más cortitos como estos, y revestidos por epitelio. Y si ustedes se fijan, aquí tiene una bandita eosinófila que corresponde al músculo, ¿sí? Este es el músculo liso. Ya, este es el músculo liso. Entonces, a partir de aquí tenemos que reconocer el músculo liso. Aquí tienen ustedes entonces conductilios deferentes, y obviamente seguimos avanzando y encontramos el epidídimo. Igualmente túbulos que tienen un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, y obviamente vamos a encontrar en su luz espermatozoides, ¿sí? Que es otra característica importante que nos permite su identificación. En una vista panorámica le vamos a ver así: múltiples conductos, ahí está su luz, y el epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Obviamente en esta parte se va a dar la maduración de los espermatozoides, y obviamente tienen la capa de músculo liso también presente, que está por fuera del epitelio.
y tenemos el conducto deferente. La característica principal del conducto deferente es que tiene una pared muscular muy gruesa, como ustedes pueden ver aquí. Esta es la luz y todo esto de aquí es el espesor de la pared muscular. Sí, es el espesor de la pared muscular y obviamente esta es la característica, como ustedes ven aquí, una capa muscular gruesa que incluso se subdivide en dos longitudinales finas y una circular gruesa. Entonces ustedes van a ver una luz que está revestida por el mismo epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, pero que tiene una pared muscular muy gruesa, diferente de lo que vemos acá, que solo vemos una fina capa de músculo liso. Entonces esa es la diferencia fundamental. Miren, aquí tenemos un conducto deferente. Todo esto es la pared y aquí obviamente está la luz. La otra característica que mencionan los textos es que también la luz es algo más irregular. Diferente del epidídimo, que tiende a ser más regular, en el conducto deferente esta es más irregular. Aquí simplemente un acercamiento para que puedan ver la característica pseudoestratificada y la presencia de los cilios. Entonces, ahí tienen ustedes el conducto deferente. Luego tenemos las glándulas anexas, o primero las vesículas seminales. Entonces, estas vesículas seminales igual van a estar constituidas, como la mayoría de órganos, una capa mucosa, una muscular y una adventicia. La mucosa se caracteriza por pliegues ramificados. ¿Qué quiere decir pliegues ramificados? Que ustedes le van a ver en un corte histológico y lo van a ver a la luz compleja, es decir, miren cómo se ve, como que se estuvieran metiendo estas prolongaciones en la luz. Esa es la característica del epitelio de las vesículas seminales. Miren cómo se ve, una estructura compleja con proyecciones del epitelio que se meten en la luz y adicionalmente tenemos este pigmento que también caracteriza o es una característica importante de las vesículas seminales, que tienen este pigmento. Y aquí está obviamente el epitelio igualmente cilíndrico de las vesículas seminales. La próstata, que es una glándula la más grande del aparato reproductor masculino, y que esta sí nos interesa un poco más porque obviamente porque tiene mayor relevancia desde el punto de vista clínico y también desde su conocimiento. Vean ustedes que tienen las medidas referenciales, el peso. Los textos lo describen con una forma de nuez, ustedes lo están viendo aquí. Tenemos zonas anatómicas y zonas clínicas que son importantes. Vamos a ver en las imágenes, aquí están viendo ustedes la macro de la próstata, la macroscopía, así es como le recibimos a la próstata. Aquí están viendo la cara posterior, vesículas seminales, y aquí están viendo la parte anterior. Entonces ustedes la histología la van a encontrar o la van a ver de esta manera. Si ustedes vieran simplemente esta imagen, ¿qué estructuras están viendo? ¿Qué son? De manera general. También tienen luz, ¿no es cierto? Ductos, ¿ya? ¿Qué estructuras y qué epitelio están viendo aquí? ¿Ya? Entre cúbico y cilíndrico, está bien, ¿no? En algunas se ve más cilíndrico como alto, en otras un poco más bajo, pero los núcleos están hacia la base. Por lo tanto, el epitelio de manera general se lo describe como cilíndrico simple, pero que puede variar entre cúbico y cilíndrico en las diferentes zonas de la próstata. El estroma prostático, como ustedes están viendo aquí, se caracteriza por ser fibromuscular. Fibromuscular, es decir, hay tejido fibroconectivo, pero también hay músculo liso, que se ve con esta coloración eosinófila intensa y estas fibras, ¿no? Lo que ustedes están viendo aquí son glándulas, ¿no? Son glándulas, acinos. La estructura de la próstata está constituida por túbulo acinar, ¿sí? Por eso se llama túbulo acinar. ¿Por qué? Porque vemos estructuras, como ustedes dijeron, como túbulos y otras que se parecen más bien a acinos. Cuando le llamamos acinos, cuando tiene esta disposición, haciendo como estas estructuras redondeadas, ¿no? Ahí toman el nombre de acinos, mientras que cuando se ven más tubulares, lógicamente se les denomina túbulo. Por eso, la descripción de las glándulas es como túbulo acinares en un estroma fibromuscular, y ustedes están viendo el epitelio. Nuevamente aquí el epitelio
cilíndrico simple y glándulas. Estas glándulas, ¿qué les parecen? ¿Que fueran mucosas o serosas? ¿Por qué cerosas o por qué mucosas? A ver, alguien allí dice. Estas. O sea, estas células que están viendo aquí, estas células cilíndricas, vean. Aquí está el núcleo, aquí está el citoplasma, aquí está el núcleo, aquí está el citoplasma. ¿Qué son? ¿Mucosas o cerosas? Nada de mucocerosa. Eso ustedes ya saben, ¿a qué se parece? Así no. Son mucosas, ¿cierto? ¿Por qué no son cerosas? Porque la célula serosa, ¿cómo es? Es una célula que primeramente no es alta, no es tan alta, no tiene la parte apical llena de moco como aquí, es más bien con el núcleo central y tiene gránulos de zimógeno como los que se ven en el páncreas o los que se ven a nivel de las parótidas, ¿ya? Entonces no tiene, estas son glándulas mucosas. Y en la próstata podemos encontrar estas estructuras que se llaman los cuerpos amiláceos, que son estructuras que son formadas justamente por los productos de secreción que se condensan y se ubican a nivel de la luz. Y vemos estas estructuras glandulares dilatadas con estos cuerpos amiláceos, ¿sí? Con estos cuerpos amiláceos. ¿Por qué es importante conocer el tema de la próstata y sus zonas? Porque en la zona periférica de la próstata es en donde más se va a localizar el cáncer de próstata. Aquí ustedes están viendo un corte de digamos un corte en el eje mayor de todo el espesor, donde podemos ver aquí la desembocadura de las vesículas seminales y acá abajo la uretra. Entonces tenemos las zonas periféricas, las zonas que se llama de transición y la zona central. Y obviamente esta zona anterior, que es más bien de tipo fibroso o fibroconectivo, como se ve aquí, sin muchas glándulas. ¿Por qué es importante esto de las zonas? Porque como les decía, en la zona periférica es donde se va a desarrollar el cáncer de próstata. Y por eso es que el tacto rectal sigue siendo el examen o el gol estándar para la determinación del cáncer de próstata. Porque al hacer el tacto rectal, lo que el urólogo va a palpar son las zonas periféricas. Mientras que la hiperplasia prostática benigna va a ser más frecuente en la zona transicional y en la zona periuretral. Por eso es que los viejitos, cuando hacen hiperplasias benignas, tienen los síntomas miccionales de que no pueden orinar o que tienen pujo para orinar, el goteo terminal. Todo eso tiene que ver con la obstrucción, obviamente, de la uretra por un crecimiento de estas glándulas que están aquí. Aquí tienen otro aspecto que pueden presentar las glándulas prostáticas, diferente del mucoso que les mostré. Por eso es importante conocer las zonas prostáticas, porque no todas tienen la misma apariencia histológica. Si ustedes recuerdan, no se parece en esta parte a las glándulas mucosas que estábamos viendo acá, ¿sí? Estas son unas células puramente mucosas, mientras que estas tienen un aspecto más bien pseudoestratificado y que caracterizan a la porción central de la próstata. Entonces, si ustedes ven la porción central, van a ver imágenes como estas, mientras que si ven la porción periférica, van a ver imágenes como la que les estaba mostrando anteriormente. ¿Sí? Yo sé que ya es hora. Chicos, verán, como ven, realmente es extenso, realmente toca avanzar bastante rápido. Voy a procurar mandarles unas imágenes, sí, al correo, para que ustedes puedan revisar esas imágenes mientras estudian el capítulo puedan revisar esas imágenes. La próxima semana, previo al examen, por obvias razones, vamos a hacer una recapitulación rápida de todo y vamos a hablar un poquito de lo que faltó, que es básicamente el pene. Y antes de la prueba vamos a hacer como una recapitulación rápida y damos la prueba, ¿ya? Porque obviamente yo entiendo que esto está pero a 1000 por hora y obviamente es un poco complejo. Lo que más me interesa es que ustedes tengan